Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de Alan Prost. Acá ya saben que, sobre todo en esta época invernal, nos gusta abordar la historia, hablar de hechos históricos y creo que esta entrevista que voy a compartir con ustedes de Alan Prost es de hace probablemente un par de años, pero creo que nunca había leído una entrevista tan puntual en donde Alan Prost fuese tan sincero acerca de los mejores puntos de su carrera, los más altos, tal vez los más bajos, cuando mejor la pasó, cuando peor la pasó. Pero sin más preámbulos, adentrémonos en esta historia apasionante de Alan Prost, que sin duda creo que les va a gustar a todos aquellos que han seguido la carrera de Alan Prost durante todo su paso por la Fórmula 1. Y bueno, pues creo que tenemos que comenzar diciendo que, así como lo leyeron en el título, Alan Prost considera que ha sido a lo largo de la historia y hasta nuestros días ha sido un piloto infravalorado. Palabras textuales de Alan Prost. Parece una broma, pero estoy completamente infravalorado. Y es que un periodista de nombre Damian Smith le hizo esta entrevista y la verdad no suele conceder muchas entrevistas a Alan Prost, pero esto tenía que compartirlo con todos ustedes. Quienes no hayan conocido, no hayan visto nunca correr a Alan Prost, probablemente, estarán preguntándose el por qué dice Alan Prost esto, ¿no? Pero bueno, yo considero a Alan Prost uno de los 5 más grandes de la historia, hasta el día de hoy lo sigo considerando y vamos a abordar este tema, ¿no? Porque el deporte motor ha vivido sin duda muchas rivalidades a lo largo de los 75 años ya de historia de la Fórmula 1, pero muy pocas rivalidades como la de Senna y Prost, ¿no? Ayrton Senna no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido el tamaño de leyenda que es sin Alan Prost y viceversa. Probablemente Alan Prost jamás hubiera alcanzado estos niveles si no se hubiese enfrentado a otro grandísimo piloto como Ayrton Senna. El profesor, como se le decía a Alan Prost, bueno, compartió estas vivencias y es que Alan Prost está este año, si no me equivoco, estará cumpliendo 70 años de edad. Y esto, bueno, pues creo que debemos de disfrutar a Alan Prost en vida, ¿no? En vida, hacerle todos estos homenajes porque sigue siendo el hombre que ganó esos 51 grandes premios, 4 campeonatos mundiales y como les decía, fue el punto de referencia para el mismo Ayrton Senna. Voy a decirlo así, ya saben que no suelo exagerar, no me gustan este tipo de expresiones, pero es que es verdad. Con Alan Prost tenemos que decir que es literal una gloria del deporte, una leyenda, un semidios de la Fórmula 1 que todavía está entre nosotros, muy fuerte, se mantiene muy bien físicamente, pero ¿cómo Alan Prost recuerda su carrera? Y bueno, pues comienza diciendo, bueno, no doy entrevistas muy a menudo, sigo muy interesado en el automovilismo y siempre lo hago con pasión, pero no encuentro la oportunidad ni las ganas de hablar y hablar y hablar. A veces está bien, pero no muy a menudo. Y bueno, nos recuerda también que ha sido su carrera una carrera de la cual se siente muy orgulloso. Mucha gente no sabe, pero Alan Prost conoce a Richard Miller, ya saben, ustedes deberán de recordar o de haber escuchado a Richard Miller porque es un fabricante de relojes muy, muy finos que patrocina a varios pilotos en la Fórmula 1, está asociado a varios pilotos
Y Alan Prost es socio de Richard Mille en esta empresa, esta fábrica de relojería fina. Y bueno, pues se llegan a vender sus relojes en cantidades exorbitantes, ¿no? Alan Prost, repito, ha sido socio de McLaren, Richard Mille desde hace algunos años, y repito, Prost siendo socio de la marca, bueno, pues en un evento de Richard Mille ha concedido esta entrevista. Hoy día Alan Prost, repito, se conserva muy bien, pueden verlo físicamente, todavía se pone los overoles de cuando era piloto, le gusta mantenerse haciendo mucho ciclismo y eso le ha dado la oportunidad de mantenerse muy, muy bien, ¿no? La relación con Richard Mille viene de hace más de 30 años y esta amistad, repito, se mantuvo durante la época en donde él fue piloto hasta nuestros días, ¿no? Richard Mille también es un gran coleccionista de autos de Fórmula 1 y tiene algunos que condujo Alan Prost, ¿no? Entre ellos su primer McLaren, aquel M29 con el que Alan Prost debutó en la Fórmula 1 y también una Ferrari 643 de 1991. Alan Prost, a ver, ya brillaba muchísimo desde el karting, en la Fórmula 3 también demostraba ya su calidad ganando carreras, ganando campeonatos. Recordemos que él debuta, hace una carrera con McLaren, pero no quiso quedarse en aquella época con Ron Dennis y John Barnard, que acababan de llegar a McLaren. Y recuerda Alan Prost que viajó a Canadá con John Barnard como su ingeniero de carrera y para entonces Ron ya estaba tomando posesión de la fábrica, ¿no? De McLaren. Tuvo un accidente ahí Alan Prost en el que se fracturó la muñeca y bueno, recuerda Alan Prost que sin ese accidente probablemente a ver, él perdió la confianza en el trabajo que estaban haciendo en McLaren, porque ese accidente que lo tuvo fue por una falla mecánica del auto, ¿no? Entonces, recordaba Alan Prost que sin ese accidente, que pues no fue su responsabilidad, había perdido la confianza en el grupo de ingeniería de McLaren y que tenía la oferta de ir a Renault para la próxima temporada, 1981, y terminó yendo a Renault, ¿no? Pero recordaba que habían mantenido una buena relación y que siempre admiró el trabajo de Ron Dennis y de John Barnard. Recuerda Alan Prost que en aquella época Marlboro también era como una familia, entonces que siempre estuvieron en contacto. Para nadie es un secreto que la carrera de Alan Prost se divide entre lo que hizo antes y lo que hizo después de ser compañero de equipo de Ayrton Senna, ¿no? Y el mismo Prost acepta esto, ¿no? Porque, a ver, mucha gente menciona que el piloto más completo de los 80s fue Alan Prost. Y mire que lo compararon con Nelson Piquet, con Niki Lauda, por supuesto, con otra leyenda como Gilles Villeneuve, Alan Jones, con René Arnoux, con Keke Rosberg, con Didier Pironi, con, vamos, una cantidad de pilotos de muy alto nivel, ¿no? Le preguntan a Alan Prost que cuándo alcanzó su máximo potencial como piloto de Fórmula 1. Y mencionaba Alan Prost que, a ver, me tomo tiempo para responder eso porque estaba en mi máximo potencial cuando decidí estarlo, señalaba Alan Prost. Siempre, o al menos la mayor parte del tiempo, controlé lo que estaba haciendo y apreté cuando necesitaba apurar y cuando quería ir más rápido. En mi opinión, hice una temporada fantástica en 1990, recordaba Alan Prost. Y es que, a ver, es cierto, ¿no? En aquella 1990 fue su primera temporada corriendo para Ferrari, con la Ferrari 641-2
diseñada por el mismo John Barnard y por el ingeniero argentino Enrique Scalabroni, ¿no? Y continúa explicando, ¿no? Lo de 1990, dice. Pero incluso con Ayrton, en 88 y 89, considerando que 88 fue diferente a lo que estaba acostumbrado y 89 fue muy difícil, mentalmente es difícil decirlo, porque nunca me encontré diciendo estoy cayendo en mi nivel, en mi rendimiento. Nunca sentí eso. Incluso cuando dejé de competir en 1993, cuando me había coronado 4 veces campeón tras un único año en Williams, todavía estaba en mi mejor forma. Para ser un piloto necesitas estar en tu mejor momento cuando todos los elementos se reúnen. La psicología es una parte importante del rendimiento. Algunos años fueron más difíciles de lo que merecía. En mi opinión, por diferentes razones. Siempre consideré que podría haber estado mucho, mucho mejor. Y le preguntaban sobre su época en Renault también. Decía que si fue la época más frustrante. Y dice, sí, en 82 y 83, sin todos los errores, deberíamos haber sido campeones del mundo, seguro. Es un gran pesar porque era un equipo francés. Incluso cuando Renault ganó con Williams, era un motor francés, pero era un equipo inglés. Y con Benetton en 95 también era un equipo inglés. Y recuerda que en 1983 no ganaron el campeonato porque tuvieron un problema con el combustible. El hecho de que Alain Prost perdiera en aquella época una ventaja de 14 puntos tras la victoria en Austria a falta de 4 carreras no puede atribuírsele a un solo factor. Para empezar, chocó con Nelson Piquet en Zandvoort, pero sobre todo aquel brebaje que se le permitió a BMW presentar en el combustible, un brebaje especial, y eso le dio el plus a Nelson Piquet para convertirse en el primer campeón con turbo en la parte trasera del Brabham BT52 que usaba Nelson Piquet. Alain Prost cargó con aquella derrota humillante por el resto de su carrera en un equipo. Recuerden ustedes, años anteriores, Renault cuando llegó fue objeto de burlas por ser pionero en la inducción forzada. Y recordaba Alain Prost, bueno, fue fácil protestar, pero no queríamos hacerlo. Así que fue un problema político en aquella época lo que le permitió a Piquet y a Brabham usar esto, ¿no? Y recuerda que para un gran constructor en la Fórmula 1 es necesario tener todos los parámetros cubiertos. 1982 fue un desastre porque paré 9 veces, abandonó 9 veces Alain Prost en esa temporada y la mayoría fue por la misma razón, recuerda Prost. Era un pequeño motor eléctrico que costaba $20 y nunca en Renault lo quisieron cambiar porque era una pieza que se usaba en el grupo. Siempre dije que un equipo inglés nunca hubiera hecho eso. Nadie se hubiera enterado de todas formas. En las carreras de coches hay que ser pragmático. Y es justo por esta mentalidad que muestra Alain Prost que siempre se le señaló como un piloto que era francés, pero que tenía una mentalidad completamente británica, ¿no? A ver, también es cierto que Alain Prost pudo haber sido 8 veces campeón del mundo, ¿eh? Se le escaparon campeonatos que parecían muy suyos en el 82, en el 83, en el 84 por medio punto y en el 88 en su lucha con Ayrton Senna. En 1990 Senna lo eliminó de una manera antideportiva en la curva 1 en Suzuka. Repito, en 84 perdió por medio punto el campeonato contra Niki Lauda y recuerda a Alain Prost que pues probablemente sí le dolió, pero la gente lo engrandecía más, ¿no? El dolor que realmente lo que le sucedió a él. Y recordaba a Prost que nunca se decepcionó ni se deprimió por aquella derrota contra Niki Lauda en el 84. Incluso si medio punto era difícil de digerir. 2 o 3 vueltas más en Mónaco, aquella carrera infame con bandera roja cuando lo venía alcanzando a Ayrton Senna.
Si hubieran dado 2 o 3 vueltas más en Mónaco, la carrera habría contado como un resultado completo. Entonces, incluso con Niki terminando segundo en Estoril, yo habría sido campeón del mundo. El ambiente en el equipo en aquel entonces era muy bueno, aunque leía en la prensa todos los comentarios de que Alan Prost nunca será campeón del mundo. No tuve suerte tampoco con la confiabilidad, pero también cometí 1 o 2 errores porque luchaba más contra Nelson. En aquel 84 siempre pensé que mi rival era Nelson, y cuando yo clasificaba en primera fila y Nicky estaba un poco más atrás, siempre consideraba que mi objetivo principal a derrotar era Nelson Piquet, y eso fue un error que cometí en el 84. En el 85 lo afronté de otra manera, me sentí mucho más decepcionado ese año cuando gané la carrera en Imola y me descalificaron por tener 600 gramos menos de lo que debía después de la ceremonia del podio. En ese momento pensé que tal vez tenían razón aquellos comunicados y aquellos artículos de la prensa especializada que afirmaban que nunca sería campeón del mundo. Pero también Alan Prost reconoce que el podría, el debería y el habría en el deporte es parte de la historia, ¿no? Siempre hay algo que decir sobre estas cosas. En 88 tenía más puntos que Ayrton, pero el reglamento era diferente. En aquella época solo contaban los 11 mejores resultados de cada piloto, por lo cual Senna ganó su primera corona del mundo. Siempre se pueden tener historias como esta, afirmaba Alan Prost, pero sí, sin duda, creo que podría haber ganado más campeonatos del mundo, recordaba Alan Prost, ¿no? Y es que Alan Prost conoció a Senna por primera vez cuando manejaron en 1984, cuando manejaron del aeropuerto hacia el circuito del Nürburgring para celebrar aquella famosa carrera organizada con puros autos Mercedes 190E, que, recuerdan ustedes, abrió la nueva versión más corta del circuito del Nürburgring en mayo del 84. Fue justo antes del Gran Premio de Mónaco, en donde Senna hizo su aparición ante el mundo, en donde llamó la atención y estuvo a punto de ganar. Entonces le preguntan a Prost cuándo se dio cuenta de que este chico brasileño se convertiría en su rival más problemático, y decía Alan Prost: cuando conseguí la pole y él se adelantó en la salida. No sabía lo bueno que era, pero lo sabíamos, lo entendí. Es difícil saberlo hasta que estás en el mismo coche. Lo vi en muchas situaciones diferentes, por ejemplo, en el Toleman de Mónaco, en Mónaco 84. Era el primer año con frenos de carbono para la mayoría de equipos de Fórmula 1, principalmente los de punta. El circuito estaba muy húmedo y la temperatura estaba bajando, por lo que realmente era imposible conducir el auto en un momento dado. En aquel entonces, algo que no se ha dicho es que Ayrton Senna todavía tenía frenos de acero en el Toleman, y eso le permitió tener un mejor comportamiento que aquellos frenos de carbono que tenían la mayoría de rivales, mencionaba y recordaba Alan Prost. Y afirma: luego lo vi en 85 en Estoril cuando ganó la carrera para Lotus. Elio de Angelis me bloqueó durante la parte inicial de la carrera. Dice: no sé si podía vencer a Ayrton Senna, lo que habría significado tener que adelantarlo, pero bueno, tampoco pude adelantar a Elio rápidamente. Incluso cuando él conseguía poles con Lotus, el motor Renault era más potente en la clasificación. Así que en realidad no fue hasta 1988, cuando competí con él en el mismo coche, que supe lo bueno que era. Después, en nuestra primera prueba juntos en Imola, se refiere a la prueba de pretemporada, vi que iba a ser muy difícil la rivalidad con Ayrton Senna. En aquel entonces, recuerda que, como ya se ha dicho en muchos documentales, que fue el mismo Prost quien le sugirió a Ron Dennis contratar a Ayrton Senna, y dice: no me arrepiento de eso. En mi carrera no me arrepiento de muchas cosas, porque McLaren fue mi familia, mi equipo. Dice: ya sabes, con Ron, cuando tuvimos un nuevo patrocinador, fuimos a conocerlo juntos. Cuando fuimos por primera vez a buscar el motor Honda,
casi 2 años antes de que lo tuviéramos para 1988, también fuimos juntos. No es muy frecuente que lleves un piloto a una reunión así. Es casi como si fueras accionista. Mansour Ogier, un verdadero accionista de McLaren y fundador de la marca Tag Heuer, también era muy, muy buen amigo. Esta situación ya no estaba bajo control y fue una pena. Y le preguntan, ¿le frustra que su carrera tienda a ser vista más comúnmente a través del lente de su rivalidad con Senna? Dice, bueno, parece que se mantendrá así para siempre, es parte de la historia. A veces no entiendes por qué es tanto, pero también es increíble. Tienes que ser positivo. Tuve compañeros de equipo brillantes como John Watson, René Arnoux, Eddie Cheever, Niki Lauda, Keke Rosberg, Stefan Johansson, Nigel Mansell, Jan Alesi y Damon Hill. Y nadie habla de ellos. Tuve 5 campeones del mundo como compañeros de equipo. Así que es una pena. Pero es así. Hoy tienes las redes sociales y todo el mundo vuelve a ver los videos de nuestras peleas. A veces no lo entiendo. Para mí también es una pena porque lo que es más importante para mí es hablar de la familia, del trabajo que hemos hecho. Incluso cuando estaba en Ferrari, el primer año fue fantástico, la historia humana. Mi carrera no solo duró 2 o 3 años. Y es cierto, ¿no? Lo que dice Alan Prost, porque hubo 3 temporadas que fueron inolvidables para mí, de las que más he disfrutado en mi vida, y fueron 1988, que corresponde a esta foto tomada en el Gran Premio de Francia, en el Paul Ricard, en el 88, y la temporada 89 y 90, de verdad, 3 temporadas que fueron fantásticas, ¿no? Las 2 primeras fue compañero Alan Prost de McLaren y cada vez una relación más tóxica entre ambos, ¿no? Y recuerda, Alan Prost dice, no puedo decir que disfruté igual esos años que el resto de mi carrera, no puedo mentirlo. Antes disfrutaba compitiendo, disfrutaba luchando. Con Nelson Piquet nos íbamos de vacaciones juntos el mismo año que estábamos luchando por el campeonato en el 83. Keke era increíble, uno de mis mejores compañeros de equipo. Todo el mundo decía a principios de año que sería un desastre. Luego, cuando llegó a Ayrton, alcanzamos en un nivel de rendimiento y obviamente lo disfrutas un poco menos. Cuando luchaba con Keke o con Nicky o quien fuera, tenías fans, pero con Ayrton los fans eran radicales. Dice, incluso aunque tuvieras un 50% de apoyo y un 50% de gente que no te apoyaba, o te amaban o te odiaban. La diferencia era enorme, te digo, realmente sufrí mucho, así que no puedes disfrutarlo de la misma manera. Y uno de los países donde más sufrí fue Francia. Siempre es en tu propio país donde más te criticaban. No puedo decir que disfruté de la pelea y perdí algo de rendimiento por eso. Soy el tipo de persona que necesita ser libre, necesita ser feliz, necesito divertirme y relajarme. Así que fue más difícil para mí. También le preguntan por qué piensa que él pues es menos popular que Ayrton Senna, ¿no? Le preguntan a Alan y es una pregunta muy ruda, pero muy cierta, ¿no? Y responde, Ayrton representaba más estilo. Yo era el profesor clínico, él era místico y la gente siempre le ha gustado eso. También le tocaron el tema porque a Alan Prost siempre ha sido señalado como político, ha sido señalado como un mezclador maquiavélico que cambiaba astutamente las piezas detrás de escena para su propio beneficio y en claro detrimento de sus compañeros de equipo. La realidad es que ha habido muchas versiones sobre este tema. Y yo incluso he hablado con ingenieros que trabajaron con Ayrton Senna y con Alan Prost, con el mismo Joe Ramírez, y todos hablan de que la gran ética de trabajo que tenía Prost hacía genial trabajar con él y creaba un gran ambiente en el equipo. Entonces, realmente le molesta a Alan Prost que se le recuerde así y responde, es realmente frustrante, una pena. Y no sé por qué, dice, si miras la película de Senna, aquel documental de Senna estrenado por ahí del 2010-2011, tienes al presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, en medio de todo, y él era francés. Esta historia en Japón
sobre en qué lado de la pista debería estar la pole position en el 90 es ridícula, afirma Alan Prost. Fue decisión de Ayrton el año anterior salir por la derecha. La gente nunca cuenta la historia completa, incluso algunos medios. Hay dos cosas, esta historia y que Nigel muy a menudo dijera que yo era político. ¿Sabes por qué? Porque hablaba italiano en Ferrari. Así que nunca entendí. Dice, nunca hablábamos italiano en la reunión informativa, siempre era en inglés. Hay una especie de frustración en Nigel, dice. Estaba tratando de hacer el mejor trabajo, como todos, tratando de obtener lo mejor y lo que era bueno para mí. Nunca le pedí a nadie que pusiera a punto mi coche, eso es seguro. Nunca oculté nada sobre mi coche y de todos modos los demás pilotos no podían conducir con mi configuración. Siempre hice mi trabajo político, no lo acepto. Al leer todo esto, recuerdo que hay mucha gente, recuerdan ustedes, yo mismo les he contado, hago un paréntesis en las palabras de Prost, yo mismo les he contado aquí en el canal que Prost siempre tenía argucias, ¿no? Que cambiaba incluso, tenía la costumbre Alan Prost de probar cosas durante los entrenamientos, incluso se clasificaba con alguna configuración, pero para la carrera siempre hacía cambios, ¿no? Entonces, era muy inteligente Alan Prost y le sigue molestando que sea señalado como alguien turbio, ¿no? Dice, y le preguntan, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué crees que piensa la gente de ti? Y responde, a veces me pregunto cómo me van a recordar. Lo que dijiste sobre las cuestiones políticas parece una broma, pero estoy completamente infravalorado. Lo sé, puedo sentirlo, puedo verlo, no sé por qué, pero es mi marca en cierto modo. Cuando yo les hablaba de esto acerca de lo que hacía Prost, de que era muy inteligente, está reflejado en esto, ¿no? Dice, bueno, yo creo que sí fui un piloto inteligente, pero todos los pilotos de la Fórmula 1 te dirán lo mismo. Tienes que tener eso. Lo que más echo de menos en mi vida es trabajar en equipo, especialmente cuando teníamos equipos más pequeños, trabajar con los ingenieros, aquella época con Ron Dennis, con John Barnard o Adrian Newey en Williams, siempre pensando, hablando, tratando de mejorar las cosas. Siempre estás así. Empecé a pensar y a configurar el coche así, así, hasta el punto en que eso era lo que más me gustaba. Hice 199 carreras en Fórmula 1 y tal vez hubo 3 o 4 en las que rocé la perfección, pero la perfección para mí no tiene que ver conmigo mismo, es la combinación del trabajo, la configuración y lo que hago en el coche. Le preguntaron a Alan Prost cuáles eran sus 3 victorias favoritas, sus 3 carreras favoritas a lo largo de su carrera en Fórmula 1 y sorprendió con sus respuestas. Respondió, Mónaco 1986, logré la pole con una diferencia de 4 décimas sobre el Williams de Mansell. Y luego tuve una carrera impecable en la que terminé 25 segundos por delante de mi compañero de equipo Rosberg. Senna fue tercero en su Lotus, 53 segundos por detrás del McLaren ganador. Esta fue una gran victoria para Alan Prost, quien no la haya visto, no la recuerde, fue una gran victoria que merecen, si la pueden encontrar en YouTube, véanla, es maravilloso. Para Alan Prost fue una de sus favoritas. La segunda entre estos grandes premios favoritos para Alan Prost fue el Gran Premio de Australia de 1986. Y esta foto es icónica porque fue uno de los grandes premios más dramáticos de la historia, con problemas con los neumáticos Goodyear, aquel reventón de Nigel Mansell que le privó de ser campeón del mundo y su consiguiente abandono, una parada de precaución para Piquet para que no le pasara lo mismo, y Alan Prost, que tenía una inferioridad mecánica, llevó su McLaren para cruzar la meta y ganar su segundo título mundial consecutivo en el 86. Pero también tuvo un pinchazo en la carrera y tuvo que detenerse a cambiar neumáticos. Pero lo peor fue que un indicador de combustible negativo en las últimas vueltas le dejó
esas últimas vueltas con la incertidumbre de poder llegar a la meta. La verdad es que ni él se explica cómo demonios llegó a la meta, pero para ponerlo en este grado de leyenda, Alain Prost, que sin duda tiene esta imagen saliendo de su McLaren completamente seco después de cruzar la meta. Señores, el McLaren se le apagó cruzando la meta. Metros más adelante lo orilló, está en plena recta principal de aquel circuito de Adelaide. Por eso Alain Prost se bajó y se mostró tan exultante. No lograba entender cómo había llegado a la meta y ganar. Ahí brincaba, levantó ambos brazos en señal de victoria, y esta foto creo que probablemente es una de las más icónicas en la historia de la carrera de Alain Prost. Pero la tercera carrera para nosotros tiene que ser de verdad recordada con mucho cariño. La tercera carrera favorita de Alain Prost fue México 1990, de la cual un servidor tuvo la oportunidad de estar presente. Para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo de la Fórmula 1 en vivo, haber visto esta victoria impresionante de Alain Prost, pero dejemos que la recuerde el mismo Alain Prost. Le preguntan, ¿y la tercera carrera? 1990, México. Recordaba Prost que todo esto empezó desde el viernes. ¿Por qué? Porque quizás fue su carrera menos típica. Implicó un combate cuerpo a cuerpo y a puño limpio con su compañero de equipo, con Ayrton Senna y con media parrilla, porque arrancó desde el puesto 13. Había clasificado muy mal y había sido su peor puesto en la parrilla desde su temporada de novato. Nadie se explica cómo llegó a ganar superando a Senna y a Mansell en el proceso para tomar el liderato. Superó a su compañero de equipo por 25 segundos. Y recordaba Alain Prost que desde el viernes le dijo a su equipo que era mejor trabajar en la puesta a punto del auto, centrarnos en ello. Le dije a mi equipo, después de clasificar en la posición 13, voy a ganar esta carrera. No sé qué aposté, pero dije, voy a ganar. Y voy a ganar fácil, siempre y cuando no tenga un problema en la primera vuelta. Ya lo sabía. Y la verdad es que recordar esa victoria, pues me emociona muchísimo, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que estarán viendo este video recordarán y habrán estado como yo presentes en el Hermanos Rodríguez en aquella fecha de 1990. La verdad, una entrevista reveladora de Alain Prost, y simplemente cerrar diciendo que si él considera que el funcionamiento de los equipos de Fórmula 1 modernos es muy diferente, ¿no? Le preguntan, ¿pueden los pilotos marcar esa diferencia tan importante como la marcaba Alain Prost en su época? Y responde Alain Prost, sí y no. Puedes sentirlo. Dice, por ejemplo, con Max Verstappen, porque parece que hay más control. Dice, pero solo con él. Yo estaba en la F1 hace 2 años con Renault y pude ver la forma en que trabajan y es completamente diferente. Cuando estaba compitiendo tenía una visión general perfecta de todo, y hacer eso hoy es imposible. Cuando tienes una reunión informativa con 35 personas, no puedes tener la misma sensación. Cuando nos reuníamos en la época en que corría con Ayrton y con Niki, había 5 personas alrededor de la mesa, pero la reunión informativa era una cosa. Luego continuabas todo el día y hasta la noche pensando, modificando. Dice, yo modifiqué la configuración del auto en la parrilla. De las 199 carreras que participé, seguramente un mínimo de 100 veces modifiqué el auto en plena parrilla. Dice, mínimo. Eso fue para mí competición pura. Y bueno, señores, pues yo creo que estas palabras de Alain Prost son reveladoras, ¿no? Recuerdan una época de la Fórmula 1 que nos hace vivir y recordar episodios muy complicados, ¿no? Su rivalidad con Senna, siendo compañero de equipo, aquel contacto en Suzuka 1989, polémico. Ya hemos compartido aquí en el canal una toma que no se compartió hasta por ahí del 2017-18, que claramente deja en evidencia a Alain Prost, y es por eso que en 1990 Senna le cobra venganza
echándolo en la curva 1, ahí mismo en el circuito de Suzuka. Su paso por Ferrari fue muy bueno la primera temporada y después cayó en la oscuridad, pero las victorias y todo lo que nos ha regalado Alain Prost a lo largo de su carrera es extraordinario. Repito, para mí, uno, sin la menor duda, uno de los 5 grandes de toda la historia, Alain Prost. Y bueno, quería hacer este video corto, amigos, pero es imposible con tantas cosas que decir. Pero disfruto enormemente, como ya lo habrán seguramente notado, disfruto enormemente hacer estos videos de recuerdo de un grande Alain Prost, en donde en otra ocasión hablaremos, porque retomaremos la saga de videos de Alain Prost, su paso por su equipo, aquel equipo Prost de Alain Prost. Acá tengo la camiseta que me compré en aquella época del equipo Prost Grand Prix, patrocinado por PCN. Los que ya llevamos años en esto recordarán aquella época, pero seguiremos hablando de Alain Prost en otro video. El día de hoy creo que ya fue suficiente, pero bueno, repasar estos momentos de la historia siempre será apasionante. Sin más por el momento, amigos, si te gustó este video, dale click al botón de suscribirte aquí debajo. Ayúdame compartiendo estos videos, regalándome un comentario, que siempre nos ayuda muchísimo con YouTube. Y por supuesto, obsequiándonos un like. Siempre la manera de ayudar a nuestros canales es vía comentarios, likes y por supuesto compartiendo los videos en sus redes sociales. Sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima.